Se encuentra conectado en vivo y en directo Jorge Schmidt con nosotros, analista internacional, para dialogar al respecto de esta pregunta que nos formulábamos y que seguramente todos en América Latina también se preguntan. ¿Trump saldrá bien librado de esto? ¿Le podrá beneficiar a sus aspiraciones para el 2024? Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda César García. Hola César, un gusto saludarte. No me parece que sea a ningún político en general le viene bien que lo arresten, que le tomen las consabidas fotos con el número, la placa del número debajo, que le tomen las huellas digitales, que tenga inclusive un proceso judicial, que se vea en un juicio, que empiece a haber testigos a decir cosas horribles de esa persona. A ninguna persona, pero a ningún político en su carácter como político realmente le conviene eso. Por supuesto, hay pros y hay contras, ¿cierto? No es todo negativo, pero en el balance no pierde más de lo que gana. De acuerdo. Ahora, la gran pregunta que todos se hacen es si hay algún impedimento con estos cargos para que Trump pueda continuar con sus aspiraciones de ser presidente. Claro, hasta que no se le demuestre que es culpable, está habilitado para ser candidato a presidente. Lo que dice la ley es si es convicto. Entonces, la persona es habilitada no solamente para presidente, sino para otro tipo de cargo similar. Eso tendría que suceder y probablemente los abogados de Trump van a tratar de dilatar el proceso lo más posible para que esa decisión no se dé antes de las elecciones, por lo tanto no lo inhabiliten y el aspecto político no la pierda. ¿Cuánto podría tardar en tu experiencia un tipo de casos de estas de envergadura? Puede tardar mucho tiempo, pero dado la importancia, dado el tsunami político que puede venirle al país la semana que viene cuando comience esto, me parece que van a ser, por lo menos desde la perspectiva de quien va a dirigir el juicio, ¿verdad? La judicatura, va a hacer todo lo posible porque esto termine pronto. Es difícil predecirlo, ni siquiera sabemos cuáles son los cargos, el cargo o los cargos, porque depende también mucho de eso, de cuán serio sea y la posibilidad de cárcel inclusive. A tu criterio, Jorge, estamos frente a una de las intromisiones más importantes de la justicia en la política del país norteamericano. ¿No hay antecedentes de una situación similar? Lo más cercano, Richard Nixon, su vicepresidente, Spiro Agnew, sí fue procesado, pero su sucesor, Gerald Ford, le dio un perdón preventivo antes de que si había cometido cualquier delito. Es lo más cercano, pero nunca llegó ni siquiera a procesarse formalmente. No hay precedentes. Recordemos que Donald Trump, desde que era candidato y desde que fue presidente, siempre ha caminado muy cerca de la línea de lo que es extralegal, por no llamarle ilegal. Él mismo se jactaba de que él tenía tanto capital político que podía matar a una persona en la Quinta Avenida y no le pasaría nada. Pues, resulta que no es correcto. Entonces, aquí hay dos vertientes. Una, es peligroso que se utilice las instituciones del gobierno, del Estado, para perseguir a un precandidato y evitar lo que aparezca en la papeleta. Pero por otro lado, el Estado también tiene que tener la misma vara hacia todos sus ciudadanos, no importa si fue presidente, quien viola la ley tiene que pasar por el debido proceso de ley. Tú que tienes un radar más cercano a la situación que está viviendo los Estados Unidos, ¿cuán vigente está Trump en el electorado? ¿Hay sondeos recientes para poder saber de cara a qué se está preparando el Partido Demócrata? Trump sigue siendo el político dominante en el Partido Republicano, nunca ha dejado de serlo. Hay otras personas como DeSantis, como Nikki Haley, como el propio Pence, que aparecen sus nombres en las encuestas, pero ahora mismo, hoy día, ninguno tiene la más mínima posibilidad de ser candidato republicano por encima de Donald Trump.
Si analizamos el hecho que todos conocemos, el pago por intermedio de su ex abogado a Stormy Daniels, ¿hay algo que nos lleve a pensar que se cometió una infracción, un delito? Claro, es que eso es mucha plata, $130,000, y eso es muy difícil de esconder. Así que una transacción de esa manera va a llamar la atención a la hora de declarar sus contribuciones y sus gastos, de tal suerte que él no quería aparecer, él podía haber aparecido como que le regaló este dinero a esta persona, pero entonces se habría descubierto. Recordemos que lo que hay detrás de esto es que no se sepa, que esta persona no diga su versión de la historia, que él siempre niega, pero y puede ser correcta, su versión, la de Stormy Daniels, puede ser correcta o puede ser incorrecta, pero en todo caso, a veces pagan inclusive solo porque no haya el escándalo, aunque no sea cierto. En todo caso, es el mecanismo. Si se utilizó un mecanismo de él personal y evadió contribuciones, no lo declaró, y peor aún, si se utilizó el mecanismo de su comité de campaña y lo procesó como si fuera, digamos, un anuncio político o algo de su campaña política, cosa que evidentemente no fue, en cuyo caso sería un gasto ilegal de su campaña política y es un delito peor que el anterior. Me parece interesante también conversar contigo cómo piensa el norteamericano promedio respecto a este tipo de hechos o escándalos. ¿Hay repercusiones a nivel de los valores o de la moralidad que podría incidir en la capacidad de decidir, bueno, yo no quiero votar por una persona que le fue infiel a su esposa? No cabe duda. Primero, la polarización que se ha venido dando en los últimos años ha colocado a muchas personas en la posición incómoda de tener que escoger a personas que difieren de sus valores en una cantidad de aspectos importantes. El tema, una de las razones por las cuales Donald Trump recibió tanto apoyo en sus dos intentos, el exitoso y el otro, de la derecha conservadora religiosa, fue su campaña contra el aborto. Pero eso ya sucedió. Él nombró 3 jueces al Tribunal Supremo muy conservadores y ya en efecto en Estados Unidos se puede prohibir el aborto, cosa que no se podía antes. En ese sentido, misión cumplida. Las personas o las organizaciones que lo apoyaron por eso ya no tienen razón para apoyarlo y ahora tienen un problema, que es que este señor se va a hablar no tanto de la parte legal, sino de la parte moral, y le van a enfatizar su adulterio con una persona que tal vez hasta le cobró por hacerlo, y van a enfatizar también el tipo de persona que es. Esa parte es política, no es legal. Por supuesto. Ahora, ¿qué puede pasar en los extremistas? Que también los hay. No solo hay personas simpatizantes de Trump, que como los vemos están con pancartas ahí en las exteriores de Mar-a-Lago, sino aquellos que protagonizaron el tema del Capitolio en el 2021. ¿Qué posibilidades habrá de que en el caso, por ejemplo, que se le formulen cargos o que ya se le declare culpable de uno de ellos, que esta efervescencia se refleje en las calles y en el nivel de violencia? Habrá violencia, es demasiado. No hay indicadores que nos digan que se ha reducido las ganas de esa violencia. Ha continuado. Este grupo, estos sectores no apoyan a Trump por el tema de religioso ni por el tema del aborto, sino por el tema racial, étnico, porque se ven que están en amenaza de su propia existencia, de lo que ellos llaman, ¿verdad?, de lo que ellos consideran que es su versión particular de lo que es Estados Unidos. Esa gente va a ser fiel a Donald Trump, y en la medida, en ese sentido, se juegan la vida política con él. Así que en la medida que él se muestre más agresivo y que los exhorte a ser violentos, lo van a hacer. Perfecto. Gracias, Jorge Schmidt. Un buen fin de semana por este análisis que hemos tenido en este instante sobre esta imputación que pesa en contra de Trump. El martes continuará la historia y nosotros estaremos ahí para informarles. Hasta luego, César. Cuídate.